All right. It's good to be with Latin America tonight. Es bueno estar con América Latina esta noche. This will be the last class of the spiritual man. Va a ser la última clase del hombre espiritual And we're going to pick up where we left off last night or y last vamos a empezar donde terminamos la semana pasada. I was talking about 1 Corinthians. Yo estuve hablando de 1 de Corintios. 1 Corinthians chapter 1 de Corintios, capítulo 14. Let me get there with you. Voy a 1 Corinthians llegar ahí. chapter 14. 1 de Corintios 14. And we will look at verse 2 and verse 4. Vamos a ver versículos 2 y 4. For the one who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands, but in his spirits, he speaks mysteries. Porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Is that right? Verse 4? Verse 2, perdón. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que su espíritu habla misterios. Okay, I want you to make very clear notation that it does not say in his soul. It says in his spirit. Quiero que se noten muy bien que no dice que en su alma, sino en su espíritu. In his spirit. En su espíritu. The spirit is speaking to God and speaking mysteries to God. El espíritu está hablando a Dios y hablando misterios. Okay, mysteries to man, but not mysteries to God. Misterios para el hombre, pero no misterios para Dios. Okay. Mysteries in that if the soul could understand what the spirit was praying, the soul would not understand it. He would understand the language, but he wouldn't understand the concept. Entonces podemos ver que si el alma pudiera entenderlo, no lo iba a entender porque son misterios, ¿verdad? Son misterios. Because the person is speaking through his spirit. Pero como la persona está hablando a través de su espíritu, it is not entering into what is the soulish realm. No entra en el mundo del alma. It doesn't enter into the intellect. No entra en el intelecto. It doesn't enter into the emotions. Tampoco en las emociones. The will has to be initiated, because without the will, the mouth does not move. The person is uncooperative with the spirit. La alma, o no, perdón, la voluntad tiene que estar activa, porque sin la voluntad, pues la boca no va a hablar y no va a conectar con el espíritu. This is what causes the problems when we're talking about speaking in the spirit or speaking in tongues. Eso es lo que causa problemas cuando hablamos de hablando en el espíritu o hablando en lenguas. Because it doesn't come through the emotions, because it doesn't come through the intellect, the logic of man. Man has a tendency to reject it. Como no entra por las emociones, no entra por el lógico, entonces el hombre muchas veces lo rechaza. But it's the person that has been taught, now hear what I'm saying, that has been taught what to expect and what is going to happen. That person will align their will up with the spirit and allow this to happen. Pero la persona que es enseñado, escucha bien que ellos entienden, están enseñados. Ellos sí van a dejar que su voluntad se alinea con el espíritu y permiten. I think we do people what's the word? Misjustice. Yo creo que es una injusticia to just throw people into an arena of the supernatural without them having no idea, no clue of what's going to happen. Creo que es una injusticia tirar la gente en una arena donde no entienden nada del mundo espiritual y luego esperar que pueden entender que algo va a pasar. It's almost, you're going to have some resistance to that. Vas a tener resistencia
así. And I think that with a little bit of instruction, a little bit of teaching, people would be more open to be able to understand what's going on. Y con un poco de instrucción, un poco de entendimiento, la gente van a entender y van a recibir lo que está pasando. All right, verse 4 says, the one who speaks in a tongue edifies himself. Versículo 4 dice, el que habla en lenguas edifica a sí mismo. Now, this is the only place in the Bible, only place Es el único lugar where you can edify yourself. donde en la Biblia, donde dice que tú edificas a ti mismo. While you're speaking in tongues, you edify yourself. You make yourself stronger. Cuando estás hablando en lenguas, estás edificando a ti mismo, haciéndote más fuerte. You can be edified by the written word of God. Puedes ser edificado por leer la palabra, You can be edified by prophecy. por profecía, You can be edified by preaching or teaching. puedes ser edificado por enseñanza, But predicaciones. This is the only place where the Bible says it, you edify yourself. Pero ese es el único lugar donde la Biblia dice que tú edificas a ti mismo. Okay, you can, yeah. Jeannie, you have a hand up. Jenny, ¿tienes tu mano levantado? Y yo entiendo que el hablar en lenguas, o sea, el lenguaje personal, ¿no? No sé cómo se diría, prayer language, en español es un prayer language, ¿verdad? Un lenguaje de oración, de orar, pero no entra por intelecto ni por allá. Pero sí es posible, en eso que dice aquí el versículo 4, que somos edificados cuando estamos orando en lenguas, de sentir algo, de sentir gozo, porque allá dice que no entra por las emociones. Tal vez no estoy entendiendo bien si va en contra de, pero si estamos siendo edificados, estamos orando en las lenguas, así es posible sentir algo de gozo o paz. Well, remember the emotions comes out of the soulish realm. Recuerden que las emociones salen del alma. Okay. Por eso. The spirit can affect the emotions, but El espíritu sí puede afectar las emociones. the emotions do not have to be connected and does not have to be involved for Pero you to no be edified. tiene que ser conectados las emociones o involucradas para que seas edificado. What happens when you are speaking in tongues, your spirit becomes stronger. Pero lo que pasa es que tu espíritu se hace más fuerte. Not your emotions. No tus emociones, Okay, not your logic, not your No tu thinking, not your lógico, ability to understand, pensamientos, tu habilidad para entender. but your spirit Pero tu espíritu es edificado. gets bigger, gets stronger. Se pone más fuerte. Okay. Ujú. Okay. Okay. Maggie, you have a question? Yo más bien lo que quería era comentarles que yo esta semana estuve practicando el estar orando en lenguas. Y como sé que es espiritual, creo que cuando viene alguna situación que no es agradable, que es algo que te puede golpear emocionalmente, algo que puede hacerte que salga de todo contexto en lo que estás. Creo que la manera en la que respondemos ante eso, esa es la fuerza, el cómo estamos nosotros percibiendo que no te mueva ninguna situación, que eso es lo que yo he estado practicando, o sea, estar orando en lenguas antes de hacer un devocional, o si entro a orar, oro en lenguas, si alguien está orando, oro en lenguas. Entonces, como que es algo que realmente lo único que puedo decir es que no mueve tus emociones cuando algo sucede. Eso es lo que creo haber experimentado. Ujú. Yeah. One of the things that it will produce is peace. Now, Una de las cosas que sí va a producir es paz. if you want to put peace as an emotion, then Si quieres poner paz como una emoción, then I would say the Holy Spirit definitely has a strong influence on the emotion of peace. yo diría que sí tiene una fuerte influencia el Espíritu Santo sobre paz. But
peace I think peace goes beyond emotions. Y sabes que también gozo va más allá de emociones, porque hay un gozo cuando alguien cuenta un chiste o algo así, pero también hay otro gozo. Puedes tener este gozo en medio de una prueba, ¿verdad? Yeah. Entonces va más allá también. Yeah. Amen. You have another question, Maggie? ¿Tienes otro comentario o pregunta? Okay. Okay. Can you take, there you go. Okay. Belén. Belén. Yo quiero comentar que yo he logrado, o Dios ha logrado en mí, mejor dicho, el Espíritu ha logrado en mí, por ejemplo, me he sentido muy, no sé cómo decirlo, muy sensible. Me he sentido muy sensible y un poco alterada. Entonces, cuando me he sentido así, yo me pongo a orar en lenguas, vuelve la paz a mí, vuelvo a sentirme en paz. Lo que yo he logrado. No es emocional, yo creo que es espiritual, porque el espíritu trabaja en mi sentir, Right. mi Right. espíritu me da paz, me calma. Por eso, yo es lo que he comprobado. Sí. Entonces estás sintiendo esas emociones, pero al dejar que tu espíritu se levanta, como que toma control sobre lo que sea, lo que The spirit, tristeza, lo que sea. the spirit has got to have an influence El espíritu tiene que tener influencia in the emotions. en las emociones. It has to have an influence in the will. It has to have an influence on the conscience of man. Y una influencia en la voluntad, en la conciencia del hombre. We'll talk about that here in just a Vamos few a hablar un minutes. poquito de eso en unos momentos. Let's jump down to verse 14. Vamos a brincar a versículo 14. For if I pray in a tongue, Por si yo oro en lenguas, my spirit mi prays, espíritu ora, but my mind is unfruitful. pero mi mente queda sin fruto. Okay, again, that goes to show us that the spirit, when it is praying in tongues, disconnects. I mean, the mind is not connected to that Otra prayer. vez nos muestra que cuando el espíritu está orando en lenguas, está como la mente no está conectado en esta oración. But in the same way, you cannot focus your tongues. Pero de la misma manera, tampoco tú puedes enfocar tus lenguas. Okay, now hear what I'm going to say. Escucha lo que voy a decir. Some people have a misconception of this. Algunos tienen un malentendido de esto. When you pray in tongues, your mind is unfruitful. It does not know what your spirit Cuando is tú praying. oras en lenguas, tu mente queda sin fruto. No sabe lo que está tu espíritu orando. Okay. So you cannot think okay, let me say it this way. Déjame decirlo así. I can occupy my mind with a desire that I have. Puedo ocupar mi mente con un deseo que tengo, A preoccupation, a worry, una preocupación, a desire to see God move in that certain. un deseo de ver Dios mover en cierta circunstancia. Yeah, I could set my mind there and start to pray in tongues. Mi mente puede estar en esto y luego empiezo a orar en lenguas. There's no guarantee that what my spirit is praying is connected with what my mind is focused on. Pero no hay garantía de lo que mi espíritu está orando es conectado con lo que mi mente está preocupado. Okay. So, it's not like I have directional prayer. I can't direct it. I can't. Orando en lenguas así no es como que puedo poner la oración en una cierta dirección. I want to pray for Israel. Israel is under attack. So I start to Vamos a decir que
focus quiero on orar por Israel. Israel, and I start to pray in the spirit. Y pongo mi enfoque sobre Israel y oro en el espíritu. In my soulish realm, I want God to hear my desire for Israel. En mi alma, yo quiero que Dios escuche mi clamor para Israel, But I do not have any guarantee of that. pero no tengo una garantía de esto está pasando, Okay, because it's my spirit that's praying, porque es mi espíritu que está orando. and it is going to be praying things with God. He's connected with God. Y va a estar orando cosas con Dios, está conectado con Dios. Now, I'm not saying that that's never effective. It is effective. Y no estoy diciendo que no es efectivo, porque sí es. The day that I stood before the tower and I preached on the first time about the new covenant, La primera vez que yo me puse frente a la torre y yo prediqué sobre el nuevo pacto, it was a conference that I called for the new covenant. fue una conferencia y llamamos I del nuevo pacto. I prayed in the spirit for hours, Y antes yo oré en el espíritu por horas. and my mind was focused in on the new covenant. Y mi mente estaba enfocado en todo lo del nuevo pacto. And I got up before the people that night, and I ministered in that conference for 6 hours Y continuously, yo ministré en esta conferencia 6 horas continuo, without a note, without not sin one note. ninguna nota escrita. And I told the sound guys, I said, give me a copy of the recording, Y después les dije a los del sonido, dame una copia, por favor, de la grabación. because things came out of me that You was had never new. heard. It was new to me Porque also. cosas salió de mí que fueron nuevos para mí también. So in that praying in tongues, somehow God was depositing things within my spirit. Entonces, cuando yo estaba orando en lenguas, de alguna manera Dios estaba depositando cosas en mi espíritu. And when it was time to come forth with the teaching, it just flowed through the spirit into my soul, and my soul picked up on it. And Entonces, a la hora de predicar, fluyó de mi espíritu al alma, mi alma lo agarró y predicó. the book of Matthew says, when in those days of hardship, you will be arrested and you'll be taken before kings and authorities. En el libro de Mateo dice, en aquel día de persecución te van a arrestar y te van a llevar delante de reyes y autoridades. And Jesus says, don't worry about it, Y Jesús dijo, no se preocupen because the Holy Spirit will tell you what to say. por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo te va a dar qué decir en ese momento. Well, see, what's going to happen is that's going to come through the Spirit, and you're going to know it's from the Spirit, and you're going to be able to say what the Spirit of God is Entonces lo que saying. pasa es que pasa a través del Espíritu y sabes que viene del Espíritu y luego tú hablas lo que el Espíritu te está Okay. dando. Now, all the gifts of the Spirit comes through the Spirit. Todos los dones del Espíritu pasan a través del Espíritu. It is so necessary that we develop a sensitivity to the Holy Spirit, or to even to our spirits connected with the Holy Spirit. Es tan necesario que desarrollamos una sensibilidad aún a nuestro propio espíritu y al Espíritu de Dios para saber cómo comunicar lo que Él está diciendo. And that spirit man, that spirit that we have grows, it edifies itself by speaking in tongues. Y ese hombre espiritual que tenemos se edifica cuando oramos en lenguas, hablamos en lenguas. And by giving preference to the Holy Spirit's leadings in your life. Y también cuando damos preferencia a la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. But with the knowledge is coming through the Spirit, not through the soul. Pero con este conocimiento de que viene a través del Espíritu, no de tu alma. Okay, we have to become sensitive to the Spirit. Tenemos que llegar a ser muy sensibles al Espíritu. But that Spirit has got to grow. Pero ese Espíritu tiene que crecer.
How can you grow the It's a good spirit? question. How can ¿Y you grow? cómo podemos hacer crecer el espíritu? All right. Remember, upon eating of the fruit of the knowledge of good and evil, Recuerden cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, the soulish realm became magnified. que el alma, ese mundo del alma se amplificó It became more sensitive to the world and the things of this world, y fue más sensible al mundo y las cosas de este mundo and became more sensitive to the needs of the body or the flesh. y más sensible a las necesidades del cuerpo o de la carne. The influence to the Spirit of God was cut off. La influencia al Espíritu de Dios fue cortado. So there was no more influence of his desires, his will upon a person's life. Y ya no había influencia de sus deseos, de la influencia de él en la vida de la persona. So now you have this soulish realm that is amplified. Entonces aquí tenemos este mundo del alma que ya es magnificado, amplificado, Where the emotions control, donde las emociones controlan, where logic control, donde el lógico controla, where you become the most important thing in the universe. donde lo más importante en el universo eres tú. Okay. But when you're born again, Pero cuando naces de nuevo, you decide. tú decides. You decide that you are not the most important thing in Tú the world. decides que tú no eres el más importante en el mundo. And you start to you come back to the design of God is the creator, not you. Y regresas al diseño de que Dios es el creador y tú no. And that it's his will, not your will. Y que es su voluntad, no la tuya. And that's an attitude that comes forth. That's Es a una actitud, repentance. es un arrepentimiento que viene. Where you say, I recognize this is wrong. This is bad. I've got to change this. Donde tú reconoces, eso está mal. Tengo que cambiar esto. And so your heart is open to a change. Pues tu corazón está abierto a un cambio. Okay. If it doesn't come to that point, Si no llega a ese punto, then there will be no change. no va a haber un cambio. And you will maintain yourself in that self Preservation. preservation, self exaltation mode. Te mantienes en este modo de autopreservación o what was the other one? Preservation and Preservation, ultra gratification. gratificación. Okay. Because you are still the most important. Porque sigues siendo lo más importante. But if you will die to that self, Pero si puedes morir a sí mismo open yourself up y to abrirse God a Dios in repentance. en Turn. arrepentimiento, Turn. voltear. That's what the definition of repentance is. Turn back to God. Esa es la definición de arrepentimiento, volver a Dios. That has to be the first and foremost, Y eso tiene que ser el principio, because nothing else is possible without that. porque sin esto nada más es posible. But if you will do that and you will die Pero si haces esto y mueres and you go to the baptism, y vas al bautismo, that baptism of change of heart, a change of ownership, el bautismo que es un cambio de dueño, bury that old man, sepulcras este hombre viejo, embrace the death of the cross. abrazas la muerte de la cruz. That's your part. Esa es tu parte. The other part of it is the resurrection life, La otra parte es la vida de la resurrección, whereas God then starts to be able to have an influence once again back into your life. donde Dios otra vez puede tener la capacidad para poder tener una influencia en tu vida nuevamente. Because there's a new birth, there's a new spirit that's born connected back to God. Porque hay un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu otra vez conectado a Dios. No, I was thinking of this before the class. Antes de la clase yo estaba pensando en esto. You
are a triune person. Tú eres una persona de tres partes. You are flesh, Carne, you are soul, alma and you are y spirit. espíritu. You have a spirit. Tú tienes un espíritu. The Holy Spirit, when he comes to reside in El you, Espíritu Santo cuando viene a habitar en ti, he doesn't, it, that his spirit becomes joined with your su spirit. espíritu se une con tu espíritu. Okay, they become co-labor. They become co-connected. I can't Están think of, conectados, no sé la palabra, pero están conectados para trabajar juntos. it's possible, but the spirit can draw away from your spirit Es posible que el espíritu puede alejar de tu espíritu and leave your spirit there, but what you need is that connection between the Spirit of God and your spirit. pero lo que necesitas es esa conexión entre el Espíritu de Dios y tu espíritu. David prayed, don't take your spirit from me. David oró, no quitas tu Espíritu Santo de mí. Don't take your spirit from En me. Salmo 51, no quitas tu espíritu de mí. We have to have the spirit. Tenemos que tener el Espíritu The Santo, Spirit of God habitating within el us. Espíritu de Dios habitando en nosotros. Okay, that's where the strength is. That's where Ahí es donde está nuestra fuerza. the Spirit without the Holy Spirit, yes, it's connected to the spiritual realm, but it's not deriving its influence from the throne of God. It's deriving its influence from, or it's deriving its focus from other sources that feeds the spirit. Sí, el espíritu, sí, si no tiene, está conectado con Dios, claro, está recibiendo de otras fuentes que no son de Dios, Witchcraft, sorcery, que es la brujería, all that stuff. todas That's, esas cosas. that's very spiritual stuff, Es muy espiritual, but it's not the kind of stuff that God approves. pero no son las cosas que Dios aprueba. And when his spirit is within you, he will reject that stuff. Y cuando su espíritu está en ti, él rechaza todo eso And it cannot cohabitate. y no puede habitar junto. The Spirit of God that will be one of the first things he points out is this has got to go. Va a ser una de las primeras cosas que Dios va a señalar cuando él entra, diciendo, esto tiene que huir, tiene que salir. So if you ever have a contact with somebody that's in sorcery and in witchcraft and that type of thing, and they think that they can still have the Holy Spirit at the same time of doing the witchcraft, no. Si No, tienes no. alguien, te encuentras a alguien que está en la brujería y todas esas cosas y piensan que pueden seguir y tener el Espíritu de Dios, no se puede. They are enemies. They're at odds with one another, and the Holy Spirit will not habitate that. Son enemigos y están en una lucha, el Espíritu Santo no lo va a permitir. That's darkness and light Es luz con las tinieblas will not mix. y no mezclan. Okay. Maggie, you have a hand up. Sí, ahorita que estabas hablando que para nacer de nuevo me vino esta duda con respecto al arrepentimiento. Mi pregunta sería, ¿solo naces una vez o cada vez que te arrepientes? It's una vez. Una vez. Porque el arrepentimiento definitivamente tiene una constante, porque nosotros nos estamos alejando de la oscuridad se fue, pero nosotros aquí para tomar la mente de Cristo, para tomar todo lo que tiene que ver con la cultura del reino, tenemos que ir abandonando todo lo que aprendimos. Entonces, Yeah, hay un that's a process. arrepentimiento, cuando te cae el 20, cuando Dios te dice y dices, aquí no, pues bueno, te quitas de ahí y sigues caminando, ¿no? Que es un camino a la santidad. Pero me vino a la mente, digo, bueno, pues si
Si yo me estoy arrepintiendo de muchas cosas que no he hecho bien o que me he tenido que alejar o así, ¿no será que estoy naciendo cada vez que yo No. me arrepiento? No, no. Repentance needs to be part of our life. El arrepentimiento tiene que ser parte de nuestra vida. Every time we do something that is against God's will, Cada vez que hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo a perdonarnos. Okay, that's if we will confess our faults, confess and repent. eso si confesamos nuestras fallas y arrepentimos, We nos will do arrepentimos, things wrong. vamos a hacer errores. We will not hit the mark all the time. No siempre vamos a llegar al blanco, But in those times, we can confess that to the Lord and say, Father, I missed the mark on that. pero en esos momentos podemos confesar al Padre y decir, yo no llegué al blanco. Okay, that's I'm sorry for not doing that. Help me in this area. Perdón que no salió bien, ayúdeme en esta área. And that's repentance. Ese es arrepentimiento, Coming, bringing it back to God. trayéndolo una vez más a Dios. But just the fact that I have that consciousness, Pero el hecho de que tengo eso en mi conciencia that's a proof that the Spirit of God is in me, es una prueba que el Espíritu de Dios está en mí, causing me to feel uncomfortable, causándome sentir incómodo, causing me to filtering out all that stuff and bringing it to my attention, saying, "Hey, you need to deal with this." causando que hay como un filtro que Él está mostrando que todo eso tienes que tratar con esto. That's the outworking of the born again spirit. Es el Espíritu trabajando en uno que es ya nacido de nuevo. It'd be horrible to not feel anything, Sería horrible si no sentimos nada, to not have that conscience saying, no "You're wrong." tener esa conciencia diciendo, estás mal. So as long as that conscience is saying, Maggie, you're wrong, Mientras que la conciencia te está diciendo, Maggie, estás mal. praise God. Gloria a Dios. You have that voice. Tienes esta voz Okay, it's giving you that chance to adapt and to change and dándote esta oportunidad para adaptar y cambiar conforming to the will of God. conforme a la Yeah. voluntad de Dios. Ricardo, you have a question or a comment? Sí, quería hacer un comentario y a su vez, como tengo una cierta duda, quería sellar eso y en lo que está mal, que me puede ayudar a cambiarlo, ¿no? Cuando habló del tema de brujería, de todo lo que implica, ¿no? El espiritismo, que yo estuve 11 años, tarotismo, que estuve unos 3, 4 años, ligado a brujas, unos cuantos años, me quedaron contactos, me quedaron amistades, entre comillas, del mundo, que no quise cortar, porque quizás Dios quiera ayudarlos de parte mía. Es cuestión de que no hace mucho tiempo pude hablar con una persona que me quiere mucho y que le comenté que es una persona que es tarotista. Y Eric se llama Carpenter. Liliana y yo le dije, Lili, mirá, le conté lo que me había pasado con Dios, que Dios me reveló la verdad y conocí la verdad. Y le leí el capítulo de Juan, ¿no? Juan 3, cuando Nicodemo, Dios no le puede hablar a la carne, solamente le habla al espíritu. Necesitamos ser una nueva criatura. Esto, Dios me mostró que esto no es de Dios. Todo lo que se practica fuera de su voluntad. Pero sí, ahí donde me generó una duda. Pero yo sí, Dios me habla a mí. Y le digo, mira, yo sé que Dios es soberano y escapa a mi conocimiento de lo que puede hacer. Pero yo sé que Dios puede hablarte por intermedio de otra persona, pero no le puede hablar a la carne. Y entonces, ¿quién me está hablando? Entonces, yo cuidé
de cómo decírselo, ¿no? Vos sabés que el gobernador de este mundo es el mejor imitador de Dios. Como Dios no puede hablar a la carne, él sí puede hablar. ¿Y pero qué está diciendo? ¿De que yo trabajo para el diablo? Y según la Biblia, sí. Bueno, quedó todo ahí, ¿no? Y después tuve con otra persona también un problema así. Y bueno, yo lo que en sí eh, entiendo que Dios es soberano. Y Dios puede hacer cosas que no están en mi alcance ni en mi conocimiento. Yo no sé si Dios de alguna forma puede hablar con ellos. Es una duda. Que no pude, yo se lo dejé, le digo, Dios es soberano, yo no sé lo que puede hacer. Si puede en algún momento hablarte, pero fíjate lo que dice la Escritura. Porque ella me dijo, sí, yo creo en la Biblia, yo creo en la Escritura. Bueno, entonces vamos a leernos, acá está la palabra de Dios. Esto quería comentar. Mhm. If God can still speak to them, it's sorcerers, tarot card readers, those people that might even say that they read the Bible and everything. Uh, usually they will, because they are spiritual people, they know that they have a contact with the spiritual realm. Usualmente, como son gente espiritual, ellos saben que tienen un contacto con el mundo espiritual And they do not understand that what they're doing is actually connecting themselves up with the dark. y no entienden que lo que están haciendo está conectándolos con el mundo oscuro de tinieblas. They don't understand No lo that. entienden. They need to be taught. They need to be informed. Necesitan ser informados, The Holy enseñados. Spirit needs to be backing up the teaching with conviction. And El Espíritu Santo tiene que venir y dar respaldo a la enseñanza con convicción en ellos también. but if nobody ever says anything to them, they will maintain themselves in that engaño, Pero si nadie les dice nada, van a mantenerse en ese engaño and siempre. they'll think they're okay. Y van a pensar que están bien They're not. y no son. It's very, very clear. The scripture is very Muy clear. claro. Pienso en lo que pasó con Pablo, ¿verdad? En Hechos, Yeah. con esta niña que estaba diciendo cosas bien. Ellos son hombres del Dios Altísimo que vinieron a traerles las buenas noticias o algo así. Lo que decía ella era correcto, pero Pablo decir no, que era un espíritu de adivinación. Divination. Yeah, that's a counterfeit spirit. Es un espíritu contra falso. 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 Okay. We've got to be able to discern that, and we've got to be able to teach people so that they can come out of that stuff. I don't think people out of their own free will wants to serve the devil. Que decirlo y bien ayuda a que no de su voluntad quieren servir al diablo. Some do, Algunos sí, but most of them are they're just engañados, pero la mayoría son engañados and they just don't know any different. y no saben otra cosa. No, same as we were lost, they were Así, lost. tal como nosotros fuimos perdidos, ellos están perdidos. How did we come into the light? ¿Cómo entramos en la luz? Well, somebody was there. Alguien estuvo ahí para mostrarnos. Okay, so Rich, you could be the answer to that person. Ricardo, Yeah. tú puedes ser la respuesta para esas personas. Lesbian. Sí, ¿puedo terminar Oh, yeah. Ujú. algo más? Sí, perdón, ¿eh? Mhm. Yo también, es cortito, yo también le volví a, quise orar por ella, se encontró un poco reacia, ¿no? Y yo le dije, mirá lo que dice 2 Corintios 4:4, vamos a leerlo. El diablo vino a enseguecer el entendimiento de los incrédulos, para que no se resplandezca la luz, perdón, estoy parafraseando, de Dios que es Cristo Jesús, me parece que es así. Y le digo, no creer es uno de los pecados, la Biblia dice, más grandes, no creer en Jesús. No solamente tenemos que creer en Dios, sino creerle a Dios lo que dice, para que Dios sea revelado.
exactly. Y bueno, quedó ahí, pero están muy cegados, muy cegados. Mm. Tengo una pariente también que es una prima de la madre de mi prima, de la madre de Mauricio, que también está con las cartas mayas, tarot y todas esas cosas, y se enoja cuando están muy cegados, pero yo sigo insistiendo y no quiero perder el contacto de ellos. Ujú, Yeah. Sabemos lo que Dios va a hacer, no lo vamos a hacer nosotros. We've got to be guided by the Holy Spirit in how to talk to some people. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de cómo hablar con la gente. My mother-in-law just about threw me out of her house Mi suegra casi me tiró de la casa because I was talking to her about her Maria, porque yo estaba hablando con ella acerca de María, it's her statue, su estatua, and she took great offense to that. y ella fue ofendida. And you know, you have to be guided. I wasn't being guided by the Holy Spirit. Yo no estuve siendo guiada por el Espíritu, I was just being mouthy. solo estuve abriendo mi boca, Okay, not using any tact, not using any no wisdom. usando sabiduría. So you have Bueno, to. entonces quiere decir que es correcto, no hay error en lo que hablé. No, not at all. Bueno, No, quería saber. no. You're full of the Holy Spirit, Rich. You know when the Holy Spirit speaks to you, how to speak to her. Estás lleno del Espíritu Santo y sabes cuando hablas con ella, cómo hablar. You see, Bueno, gracias. now listen to what I just said. You are full of the Holy Spirit. Mira lo que dije, estás lleno del Espíritu Santo, You will know how. vas a saber cómo. Okay. What I just said was that we have to be able to hear, Y lo que estoy diciendo es que tenemos que oír, not through our physical no ears, por but through our nuestros oídos spirit, físicos, sino por nuestros espíritus. what the Holy Spirit wants to do in that precise Lo moment. que Espíritu Santo quiere hacer en ese momento preciso. That does not come automatic. No viene automáticamente, That comes by a training, by a willingness viene por un entrenamiento o una disponibilidad to be able to discipline yourself, to be able to hear the Spirit in your spirit. para disciplinarte, para poder escuchar lo que el Espíritu está diciendo en ese momento. I'm going to talk about that in a few minutes, but let's Voy a listen hablar to más de eso, Lesbia. pero vamos a Rich, you want to escuchar. take down your hand? ¿Puedes bajar Are you done? tu mano, Bueno, Ricardo? sí. Okay. Okay. All right. Lesbia? Sí. Yo, bueno, quiero confirmar si lo que digo es así y plantearlo, ¿no? En cuanto al hablar en lenguas, me parece que hablar en lenguas es también morir al yo, morir a la carne, porque cuando yo oro con mi entendimiento me pueden influir las emociones, lo que yo deseo, cómo yo percibo las cosas o inclusive el juicio. Pero si yo dejo que sea el espíritu y dice que no entiendo lo que dice, entonces como que le estoy dando el control al Espíritu Santo para que él ore como conviene. Por eso da paz, porque yo estoy sometiéndome a la voluntad de Dios, ¿no? De su espíritu. Creo, ¿estoy bien? That's perfect. Ok. Perfect. Yes. Ujú. You know, when we don't know how to pray, Bueno, cuando no sabemos cómo orar, just pray in the Spirit. ora en el Espíritu. You're not praying anything bad. You're praying exactly what God wants you to pray. No estás orando nada mal, estás orando exactamente lo que Dios quiere. Pray in the Spirit. Ora en el You Espíritu can't beat that. y no lo puedes mejorar. Now let's talk about this training. Ahora vamos a hablar de ese entrenamiento. There's some things that has to happen so that you can be more sensitive to the Holy Spirit. Hay algunas cosas que tienen que suceder para que seas más sensible al Espíritu Santo. Once you know
his leading, it's like his voice. Once you know his voice, Es una vez que conoces su guianza o una vez que conoces su voz, let me clarify that. déjeme clarificarlo. There's a guidance of the Holy Spirit upon your spirit. Hay una guianza del Espíritu Santo sobre tu espíritu. It's an influence of the Spirit of God upon your spirit. Es una influencia del Espíritu de Dios sobre tu espíritu. And we use different terminologies, Somos diferentes terminologías, but basically we're talking about the same thing. pero básicamente estamos hablando de lo mismo. We say, "Here, I hear the voice of the Lord." Decimos, yo escucho, yo oigo la voz del Señor. Actually, what I'm saying is I am perceiving a guidance. Pero lo que estoy diciendo es que estoy percibiendo una guianza. I'm perceiving a teaching. I'm perceiving a will of God. Estoy percibiendo que Dios está enseñándome algo de su voluntad. Okay. It's a sense that I'm feeling, Es un sentir, algo que estoy sintiendo, not in my pero body, no en mi cuerpo, not in my no en mis emotions. emociones, Hear this. It's not Escúchalo. my soulish realm. No, no en mi alma, not in my physical realm. no en mi No, cuerpo tampoco, I feel it in my spirit. sino en mi espíritu. And it's just as real Y es tan real as my emotions or my como logic. si fuera mis emociones o mi lógico. But that ability to know my spirit side, Pero esta habilidad para conocer mi lado espiritual, in other words, my spiritual ear to be able to hear and recognize that guidance. o en otras palabras, mi oído espiritual para reconocer esta guianza del That, espíritu. that can be exercised. Eso puede ser ejercitado, That can be made more clear. puede ser que se hace más claro. All right, now let's talk about that. Vamos a hablar de esto. How can you get yourself to be able to recognize that influence of the Holy Spirit upon you? ¿Cómo podemos hacernos más sensibles para reconocer el Espíritu hablando a nosotros? Number one, Número uno, you must understand. You have to understand. The Holy Spirit wants you as a co-laborer. número uno es que tenemos que entender que el Espíritu Santo quiere que seamos colaboradores con Él. He cannot do anything without the participation of a volunteer. Él no puede hacer nada sin la participación de un voluntario. Give him an example, like, you're in a room and he wants to speak to somebody, right? Like you're in a gathering. Right. Mm-hmm. Now we get to the gifts. See, the gifts are all based upon that. Cuando llegamos a lo que son los dones, por ejemplo, todos los dones están basados en esto. The gifts are not for you. Los dones del Espíritu no son para ti. The gifts are for other people to edify them, to exhort them. Son para otras personas, para edificarlos, para exhortarlos. But God uses people. Pero He Dios uses his body. Usa gente, usa su cuerpo. Okay. So you've got to understand that if a word of prophecy is going to come forth, it's got to come forth from a person. Tienes que entender si va a haber una palabra de profecía, alguien tiene que decirlo. If there's going to be, miracles or Si va a haber un whatever, milagro, lo que sea. whatever the gifts are, okay, we can name Cualquiera the 9 de of los them. 9 dones. It's all the same. Son todos iguales. The Spirit cannot do it by himself. El Espíritu no lo puede hacer él solo. Just the same as the spirit of a man cannot exercise authority over the flesh. En la misma manera que el espíritu del hombre no puede ejercitar autoridad sobre el alma, o la carne. He needs the soul to be the intermediator sobre la carne. Él necesita que el alma sea el intermedio
God needs us to be able to stand between him and his body. Dios necesita a nosotros para ponernos en medio de él y su cuerpo. Okay. He needs us. Nos necesita. We are co-laborers with him. Somos colaboradores con el Espíritu Santo. All right. So knowing that, Entonces, tienes que saber esto primero. Número 2. why do we not co-labor? Is this still number 1? No, this is number 2. Número 2. ¿Por qué nosotros no permitimos esto de ser colaboradores con el Espíritu? All right, now think about that. Piensa, Why do we not co-labor with the Holy Spirit? ¿por qué no somos colaboradores con el Espíritu? Because we are not sure it is the Holy Spirit. Porque no estamos seguros que es el Espíritu Santo hablando. We don't know if it's the Holy Spirit that's telling us to do something or not doing something. No sabemos si es el Espíritu Santo diciéndonos hacer algo o no. And we have fear Y tenemos temor of doing something wrong, de hacer algo mal or we have fear of people, o temor de gente. or we have, I can mention a lot of Puedo things. mencionar muchas cosas aquí. So it is so important that we be able to recognize when the Holy Spirit's impression is coming into our Es spirit. tan importante reconocer cuando es la impresión del Espíritu hablando a nuestro espíritu. There's many things I could talk about Hay on this. muchas cosas que yo podría hablar aquí. Simple things Cosas simples, Yeah. sencillos, that will help you be que te able to podría ayudar, tune your inner man que to the pueden spirit. afinar. Go ahead. Number one Número 1, is there is something about fasting. hay algo en el ayuno. Now, what does fasting do? ¿Qué hace el ayuno? Fasting does not twist the arm of God. No torsiona el brazo de Dios. When you fast, you absolutely are not putting any pressure on God to do anything for you. Cuando tú ayunas, no estás poniendo ninguna presión sobre Dios para hacer algo para ti. When you are fasting, you are actually putting to death your flesh. Cuando estás ayunando, estás actualmente muriéndose a ti mismo en tu carne. Okay. When the flesh is uncontrolled, Cuando la carne está bajo control, what is happening? when it's under control. When it's out of O control, cuando la carne está fuera de control, ¿qué pasa? what is happening? The soulish realm has got no check, has no control. Lo que pasa cuando la carne está fuera de control, tampoco el alma So, tiene control. so the emotions are Tus las emociones están así the amplificadas. the logic starts to become very analytical. El lógico empieza a reinar, a ser muy analítico. Los argumentos, ¿no? Yeah. The arguments of the soulish realm starts to increase. Los argumentos del alma empiezan a incrementar. Remember, the things of the spirit and the things of the carnal mind are at odds. Recuerden que las cosas del espíritu y las cosas de carne están en un pleito, And uno if contra el otro. the soulish realm has increased to a point where it is overriding the things of the spirit, Y si el alma ha crecido de tal forma que está encima del espíritu, then some drastic measures have to take entonces place. hay que hacer algo drástico. Okay, there has to be, even your will is going to resist this. Aún tu alma, o no, perdón, tu voluntad lo va a resistir. When you are forcing, your spirit is saying, you've got to bring this under control. Cuando tu espíritu está diciendo, tienes que controlar esto. Bring the flesh under control. Trae tu carne bajo control. Kill it. Mátalo. Put it under discipline. Ponlo bajo disciplina. All right, that's where fasting comes Ese in. es donde entra el ayuno. It is a controlling, deading, what's it?
making it dead, making it lose its power. Es haciendo que pierda su poder. You can rob something of its power by removing its source. Tú puedes, what was the first part? You can Puedes robar algo de su poder quitando su fuente. okay. There's many references about. She's got a face like so. I know. Well, let me get Ahorita there. te voy a Let me get there. explicar. There's references about the stomach of some people are their gods. Hay referencias en la Biblia que dice que para algunos su Dios es su estómago. Okay, and that's a New Testament scripture Es una escritura del Nuevo Testamento. that their stomachs Que su estómago are their gods. es su Dios. Or in other words, they would rather be gluttons of food rather than submit to the will of O en God. otras palabras, prefieren ser, I don't know what, how you say glutton? Mhm. Glotón. Glotón de comida Mhm. en vez de escuchar a Dios. Well, what is a glutton? ¿Pero qué es un glotón? Okay, that's no control. No tienen control. It's just allowing the desires just to Es run dejar loose. que los deseos están sueltos. Okay, and to bring those desires down under control is one way of killing the flesh and making it weaker. Y traer esos deseos bajo control es una manera para hacer que la carne sea menos fuerte. But it's more than just food. Pero es más que comida. It's things that you watch. Son cosas que ves It's the television. en la televisión, It's the programs. It's son the los programas, video games. son los videos, It's o los the juegos, juegos. videos. Mhm. It's even football. aún el fútbol. Or I know. or car shows or anything. O shows de carros y todo, o cualquier cosa. Entertainment. El entrenamiento, no, pues ahí se Entretenimiento. o entretenimiento, eso, It's hard to say. Anything- Entretenimiento. entretenimiento. Ajá. Listen, what I just said is okay if it's kept under control. Todo lo que dije está bien si está bajo control. Alcohol, El alcohol, what's the problem muchas with it? cosas. ¿Qué es el problema? Excessive. El exceso. Okay, that's what causes the problem. Eso es lo Excessive que stuff. pasa, lo que causa el problema. Okay. Fasting is bringing control, bringing things in an order. El ayuno es trayendo cosas a un orden. It's more than just food. Es más que comida. It's a discipline. Es una disciplina. It's a discipline over your life, Es over una your disciplina lifestyle. en su vida sobre tu estilo de vida. Okay, it can be in many things. Puede Many, ser many muchas things. cosas. Whatever the Spirit of God is speaking to you, Lo que el Espíritu Dios está hablando de ti, a ti, pero bring this under control. o cualquier cosa que él está diciendo, trae eso bajo control. That's what I would call Es fasting. lo que yo diría que es ayunando. Okay. Okay, that is things that we do in the excess. But what about things that we do not with the excess, but underdo? We don't do them enough. Eso estaba hablando de cosas que hacemos en exceso. Pero ¿qué pasa con cosas que debemos hacer más, pero no hacemos? Okay. Giving, Por ejemplo, dando, meeting the needs of other people, viendo las necesidades de otras personas, praying for people. orando por la gente. You see somebody begging, give them some money. Ves a alguien que está mendigando y dándoles. You see, fasting is not just resisting, it is also operating in the opposite spirit. El ayuno no es solamente resistiendo, sino es
operar en un espíritu opuesto. It's forcing yourself to come into a balance with God. Esforzarte a venir y estar en un balance con Dios. Understand what I'm saying? ¿Entienden? So if I Todo never, menos el fútbol. Sorry, If- I'm just teasing. Estoy bromeando. for example, if I'm from Monterrey, Por ejemplo, si soy de Monterrey, well, guess what I need to, what I need to do to break that ¿qué tengo que hacer para romperlo? fast? Desayunar, What do you mean fast? pero ¿en qué forma? Fast food? No, I'm not talking ¿Ayunar about comida? food. No. I'm talking about Monterrey here. Estoy hablando de Monterrey. So what would be the Entonces, ¿qué opposite sería lo opuesto? to bring that into control? Para traerlo bajo control, What would I need to do? ¿qué tengo que hacer? Give, Dar. O maybe not eat out, right? no comer fuera, no comprar cosas para poder dar a otros. Okay. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? If I'm given over to listening to a lot of chisme, Si, por ejemplo, soy dado de escuchar mucho chisme, to fast entonces ayunar esto. in that area, what do I need to do? ¿Qué necesito hacer? I need to separate myself from the chisme, Necesito separarme del chisme, knowing that it's a problem, sabiendo que es un problema. and I need to fast from that. Necesito ayunar de esto. Okay. We could go on, but it's operating in that other spirit Pero es operar en este espíritu opuesto to bring it into balance. para traerlo al balance. Understand what I'm saying? ¿Entienden? When you have these things that are robbing your attention, Cuando esas cosas están robando tu atención, it seems like just instantly you're starting to pick up more of the things of the spirit. wait a minute, you said when these things are robbing. When we control these things that are Cuando tenemos bajo control esas cosas que están robando nuestra atención, entonces vas a ver que vas a agarrar las cosas del espíritu más rápido. okay, yeah. Another thing that I'm fasting is one, but Entonces, ayunando es uno, okay, here's another one. ese es otro. It's connected with fasting. Es conectado con ayunando. We have too many voices Tenemos demasiado voces speaking to us. hablándonos. We get too occupied Estamos demasiado ocupados, listening to too many things. escuchando demasiado cosas. We need to silence Necesitamos apagar las some of these otras voices. voces. Okay. We need to, well, God says, be silent. Dios before me." dice, sean quietos delante de mí. Ujú. In that being in his presence and just listening, Solo estar en su presencia y escuchar that is so valuable for God. es tan valorable para Dios. If you're being distracted by your occupation or by studies or, anything like that, Si estás distraído por tu trabajo o estudios o lo que sea, if you don't separate time just to be quiet before God, si no separas tiempo solo para estar a solos con Dios y quieto, you're not going to be attentive to his voice. no vas a escuchar su voz. In the crucial times when I need to hear from God,
En los momentos cruciales cuando tengo que escuchar de Dios, I quiet the voices. yo apago las voces. I get away from people. I get away from things. I get away from activities Y me alejo de gente, de cosas, de actividades so that I can hear. para poder escuchar. I don't want to hear nothing else. Yo no quiero escuchar nada más. I'm training my spirit to hear, but I'm also helping my spirit by blocking out the things coming through the soul. Estoy entrenando mi espíritu para oír, pero también bloqueando otras cosas que pueden entrar. Another thing, Otra cosa. negative people. Gente negativa. The Lord God has got a future and a hope for you. El Señor Dios tiene un futuro y una esperanza. Good future, Un buen futuro. not a calamity. No de calamidad. And people that are talking calamity and Hay gente que están hablando de calamidades, bad attitudes, que tiene actitudes that, negativas. that is an influence into your soul that you don't need. Es una influencia en tu alma que no necesitas. What you need to do is bring the soul down Es hacer que baje el alma so that the spirit can para que el rise. espíritu pueda levantar. So these negative influences you need to cut. Entonces, Really. influencias negativas hay que cortarlos. And then, without saying, I should have said this right from the Y desde beginning. el principio debe haber dicho esto. You Pero need to be praying in the spirit. You need to be praying. hay que orar en espíritu, pero también hay que orar. That's without. How can you hear without being in His presence? ¿Cómo vas a oír si no estás en su presencia? Music that you listen to. La música que escuchas. If you're filling your ears full of worldly music, Si estás llenando tus oídos con música del mundo, then that's feeding your soul, eso not your está spirit. alimentando tu alma, no tu espíritu. Now, here's something I'm going to say that's going to not sound too good. Aquí es algo que voy a decir que no suena muy bien. Jesus says that we will worship in spirit and in truth. Jesús dice, ustedes adorarán o vienen que van a adorar en espíritu y verdad. Worship is not a song. Adoración no es un canto, Worship is a lifestyle. es un estilo de vida. You honor God by your life. Tú honras a Dios por medio de tu vida. And you will honor God by walking in the spirit. Y honras a Dios caminando en el espíritu. And you will honor God by walking in truth. Y por caminar en verdad. Your life based upon those two things Tu vida basado en esas dos cosas will be worship. va a ser adoración. So understanding that worship is more than just a song. Entendiendo que adoración es más que un canto. Sometimes what we do with these songs, A veces lo que hacemos con esas canciones, we are actually proclaiming something that we're not convinced of. proclamamos algo por lo cual no estamos convencidos. Or we are confessing, or we're saying something that our lifestyle is not backing it up. O estamos diciendo algo y nuestra vida no está respaldándolo. What I'm saying is that I hear a lot of these songs and they're so intimate Yo with God. escucho esas canciones y son tan íntimas con Dios. It's saying with words, I give you everything. Diciendo con sus palabras, yo te doy todo.
You know, I don't hold back anything. I No give retengo everything. nada, You te are doy the most todo. important thing Tú in eres my lo life. más importante en mi vida. I'll But- go wherever you tell me. I'll go anywhere you tell me Yo to go. iré donde tú me digas. But in the reality, Pero en realidad we lie. estamos mentirosos. We're saying things that our life is not backing up. Estamos diciendo cosas que nuestra vida no está respaldando. We get lost in the music and we get lost. It Nos becomes perdimos en la soulish. música y llega a ser algo del alma. It's touching the soul. It's touching the Está emotions. tocando el alma, las emociones. And it's touching what is the logic. You know, I know what the Bible says, therefore I'm going to say things according to the Bible. Tocando el lógico también. Conozco la Biblia, entonces voy a decir cosas conforme a lo que dice. But if my life is not behind Pero what si I'm mi saying, vida no respalda lo que estoy diciendo, I'm lying face to face with God. estoy mintiendo cara a cara con Dios. Now, here I am in the service and I block out everything in the service. Aquí estoy en un servicio, bloqueo todo lo demás. And I'm allowing this music and the songs to Dejando con influence me. esta música me influencia. And I focus on God's face. Estoy enfocado en la cara de Dios. And I say these words. Y digo esas palabras. And these words are so empty. Esas palabras son tan vacías Because the actions por las acciones of my life de mi vida. do not correspond with what I'm No saying. corresponden con lo que estoy diciendo. What I'm doing is I'm standing face to face with God and I'm just bold out lying. Lo que estoy in his haciendo face. es, estoy cara a cara con Dios y estoy mintiendo de plano. Be careful what you say. Cuidado lo que dices. Worship is a lifestyle Adoración es un estilo de vida of spirit and truth. en el espíritu y verdad. Do what you're going to say that you're going to do. Haz lo que dices que vas a hacer. I just know that when we're concerned about what we say and we get quiet before God and we really put an emphasis Yo solo sé que cuando sabemos lo que estamos diciendo y estamos quietos delante de Dios y ponemos un énfasis on what God wants en lo rather que than Dios what we- quiere en vez de lo que nosotros queremos, I know that the influence of the Spirit of God will be strong upon our spirit. sé que la influencia del Espíritu de Dios va a ser fuerte sobre nuestro espíritu. But then I have to be brave. Pero luego tengo que tener valor. I have to be a person of faith. Tengo que ser una persona de fe Step out. y tomar ese paso de fe. What I'm hearing with this impression, Lo que estoy escuchando, esa impresión que recibo, I've got to put in action. tengo que ponerlo en acción. Worship Adoro in spirit en espíritu and truth. y en verdad, Actions. en mis acciones. So if the Lord tells me to speak a word of encouragement to Entonces, somebody, si el Espíritu me dice hablar algo de ánimo a alguien, if I'm going to worship God, then I'm going to obey what He's saying to do, and I will go and give that word of si voy a exhortation. adorar a Dios, voy a ir y obedecer y dar esa palabra que Él me dijo, Hearing the oyendo Spirit. del Espíritu to put it into y action. luego poniéndolo en acción. Well, way out of time. We're Ya over pasó time. el tiempo. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? That last statement was pretty strong, La but, última fue demasiado fuerte, yo sé, but I have been feeling this for some pero time, lo he sentido bastante por un tiempo and I observe y estoy Observe. observando people that are saying things that they don't complete, gente que están diciendo cosas y no cumplen. and then I wonder, God, how do you receive this? Y digo, Dios, ¿cómo lo recibes? Is this really worship to you? ¿Esto es adoración para ti? I don't think so.
Yo no creo. Worship is somebody says, I will do this, and they do it. Adoración es cuando alguien dice, yo voy a hacer eso, y luego lo hacen. Yeah. Any questions, comments? Preguntas, comentarios. Yes, Belén. Solamente decirles todo lo que nos han dicho hoy es grandioso. Yo recibo con todo mi que es importante. Todo esto tan fuerte, lo entendamos. Ujú. Very good. Very good. Lesbian. Sí, esto de que nuestra vida en realidad sea una adoración a Dios, ¿no? Cómo vivimos. Al menos yo todo el tiempo que estuve en una iglesia estructurada se me enseñó que alabar a Dios era cantar, ¿no? Las alabanzas que se vuelven famosas y está uno cantando, ¿no? Ahora con el nuevo pacto entendí eso. Y escuchaba yo a un cantante cristiano que decía que tiene uno que tener cuidado porque muchas alabanzas dizque cristianas hablan de uno. O sea, yo quiero, yo hago, yo te alabo, yo acá y yo allá. Y no es una adoración a Jesús, a Dios, una alabanza realmente de palabra a Él. Y dice, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y yo entendí mucho porque ya le estoy poniendo atención a las letras y efectivamente muchas canciones cristianas dicen, yo quiero, yo te pido, haz de mí esto, haz de mí aquello. Y estamos, o sea, la carne está ahí viva en en esas canciones, ¿no? Y uno se pone a cantar eso. Entonces, pues no es así, ¿no? Muy cierto y sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos cantando porque se lo estamos diciendo a Dios, ¿no? Amen. Ujú. Amen. Maggie? Y yo me voy a regresar al principio de lo que estabas diciendo, hablando de qué es lo que nos detona el no poder tener o no poder estar en la presencia de Dios. Hay algo que pasó ahorita en el 2020 que se detonó en muchas personas y son ciclos, Gaylan. Los ciclos de ansiedad. La ansiedad es un espíritu que entró en muchas personas y eso es lo que no permite que de pronto puedas estar en esa presencia en espíritu y en verdad, pero hay mucha gente que no se ha dado cuenta. ¿Y qué es lo que calma? Porque la ansiedad habla de que el alma está alterada, no es tu pensar, es almático. Y espiritualmente creo que es un gigante que tenemos que derribar, porque hay muchas personas metidas en ansiedad. Hoy día, en todo lo que tiene que ver con el mundo, que yo no soy un ministro, yo trabajo, y el trabajar dentro de mucha gente en un río de personas, te voy a decir, está fuertísimo el tema de la ansiedad. No hay nadie que quiere esperar algo. Entonces, cuando tú traes esa inercia de estar en ese bombardeo y cuando tú dices, hay que esperar un tiempo para Dios, ¿cómo crees que llegamos sumamente contagiados? ¿De qué? Pues de ansiedad, de no esperar, de no descansar. Cuesta muchísimo trabajo. Y pienso que eso es espiritual, Gaylan. Yep. Ujú. Yep. Have you ever noticed in times when the presence of God is so strong? ¿Te has dado cuenta que en momentos cuando la presencia de Dios está tan fuerte, I know we've been in places where the presence of God is so strong that there's just silence. hemos estado en lugares donde la presencia de Dios está tan fuerte que hay silencio? You know,
what happens? ¿Sabes lo que pasa? Siempre. Somebody can't stand the Alguien silence. no lo puede aguantar, They don't like it. no les gusta. So what do? Entonces, ¿qué hacen? They applaud Empiezan a aplaudir or they do something o to, hacer algo break the a silence. romper el silencio. But in that silence, Pero en ese silencio, I believe that there's a real connection with God. yo creo que hubo una conexión real con Dios. And the Spirit of God is really starting to speak. El Espíritu de Dios está a punto de hablar. But somebody doesn't want that. And so Pero alguien no lo quiere, they break it. pues lo rompen, They do something. They break it. haciendo algo, rompiendo ese momento. So you're right, Maggie. Entonces, tienes Yeah. razón, Yeah. People don't want to be that way. la gente no quiere. Well, guys, we're done. This is the last class. So So we'll no. advise them if you're gonna start back up. Yeah. We're going to take a break. Vamos a tomar un break We're going to take a break because of the season in which we're in. por el mes en que estamos. Everybody's going to be very Todos busy están muy with Christmas ocupados. and things. So we're going to take a break until the spring. And Veda and I will be very busy trying to get things ready to go to Thailand. Y nosotros vamos a estar ocupados tratando de prepararnos para Tailandia. So instead of setting a date, Entonces, en vez de poner una fecha, we're going to start up again, such and such. I think at this point, I think we need to just say up until further notice. vamos a decir hasta aviso futuro, Because I've only, I'm 30 days from being in January. porque tengo 30 días y ya estamos en enero. And I've got this goal of trying to get over to Thailand in early spring, and that includes January. I want to get it there in January. Tengo esa meta de entrar allá en pues primavera, pero para enero realmente es So lo necesito. my focus is getting there. So Entonces mi enfoque es para llegar. guys, we're going to take a break, and we will come back together when you receive a message from us saying, hey, we're going to start up again such and such a date, then we'll start up again. Entonces tomamos ese break y vamos a mandar un mensaje diciendo vamos a arrancar de nuevo. Yeah, I won't leave you. I won't No les voy a forget you. dejar, no les voy a olvidar. Okay, you're in my heart. So Para mi corazón. just let's just take a little bit of a break. Nos and vamos we'll a go tomar un descanso nada más. Okay. Any comments or anything ¿Algún before we go? comentario antes de salir?